Donde quieras. Gracias. Pues ya estamos todos, ahora ya sí. Os saludo a los que estáis aquí presentes. ¿No está un poco alto esto? Está un poco alto. Os saludo a los que estáis aquí y a los que estáis viéndonos en streaming. Me interesa mucho preguntarle a Cristina, que hemos estado aquí metidos todo el día y no sé muy bien cómo es el seguimiento que está teniendo las jornadas en las redes, y antes de que haga una introducción a los ponentes, por hablar un poco de las jornadas, que tú, que eres una gran maestra del Twitter y de tal, de las redes sociales, a ver si nos puedes hacer... Estaba siguiéndolo porque llevo 2 días en trenes y en aviones, voy siguiéndolo a medida que hay cobertura y no he dejado de verlo en las redes durante todo este tiempo. Es muy interesante cómo va cambiando el público que lo tuitea. De repente es más judicial, de repente es mucho más social, después ha habido un montón de twitters de periodistas, depende de la mesa que ha habido, pero ha sido constante, sin duda. Así que, bueno, es una buena noticia, ¿no? Porque a veces parece que lo que está ocurriendo físicamente en un sitio se queda con lo que está físicamente. Hay mucha gente fuera siguiéndonos, así que muchísimas gracias por estar ahí, la gente que nos está viendo en streaming, los que tuitean, los que estáis aquí, en fin, todos. Esta mesa, que vamos a cerrar el segundo día, yo creo que con un contenido... muy chulo, es lo que nos está diciendo todo el mundo, que qué bien, que es súper interesante, que se te aproxima la gente y te dice que no, vamos, no se ni se imaginaban por asomo que la situación fuese así, como esta última ponencia con el juez Luis Acairo, que ha sido muy, muy interesante. Tenemos la grandísima suerte de contar con otro juez, Jesús Villegas, que la tengo aquí a mi izquierda, al que también le quiero dar las gracias por participar, porque ya hemos dicho con anterioridad que no es fácil desde el mundo judicial hablar de la situación en la instrucción penal en general, ¿vale? Y desde luego en concreto en las causas de corrupción política. A mi derecha, Fernando Urruticoechea, es interventor municipal. Hemos estado hablando con Luis Acairo sobre la instrucción de los procedimientos judiciales. Ese interventor municipal que decía que no hacía más que denunciar de manera casi psicótica. O sea, que me parece gracia, porque psicótica para los malos, ¿no? Ha hecho un trabajo increíble y os va a contar su experiencia desde la intervención. Es el control desde el poder local en la intervención. Tenemos a Julio, que va a hablarnos del Tribunal de Cuentas. Bueno, vamos a hablar de la contratación y del control de la contratación. Habíamos dicho mencionar en parte el Tribunal de Cuentas, también porque audita las cuentas de los partidos, me parece interesante, y la contratación pública, y el control de los medios de comunicación. Cristina, que además de esto sabe mucho, es una gran... ya te estás convirtiendo en una mega experta, ¿no?, en el temas de la corrupción. Ya. En temas basura en general. Temas basura. Y bueno, nosotros aquí como el control ciudadano. Voy a empezar con el control judicial. Haremos así una manera ágil, una pequeña intervención cada uno, y iremos pasándonos la palabra como hemos hecho hasta ahora. Así que, Jesús... Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por la valentía de organizar el acto y por la gentileza de haberme llamado. Para mí es un honor estar aquí. Y bueno, como habíamos hablado al principio, el formato es dinámico, interactivo, con lo cual yo voy a hablar poquísimo. Yo, de todas formas, si se me permite, me gustaría contar una anécdota para que reflexionemos sobre ella. Recuerdo un día que iba por la calle y vi un cartel publicitario. Y bueno, era un cartel en el que había la foto de una chica, y como regla general, pues ya sabéis que suelen poner a señoritas muy guapas, a veces ligeras de ropa, en posiciones muy provocativas. Pero en este caso me llamó la atención y me acerqué a examinarla, porque no era ese el formato de esa publicidad, sino que parecía una chica que estaba en un sitio muy extraño, como en un hospital. Digo, qué raro. Me aproximo y veo efectivamente que es un dibujo, en realidad, muy realista, de una mujer que estaba tumbada. Y claro, en el momento que lo examiné, muy pálida, estaba en realidad en un tanatorio, o sea, en la morgue donde colocan a los muertos.
y resulta que era publicidad de un curso de tanatoestética. Para el que no sepa lo que es esto, pues es como enseñan a maquillar a los muertos para los velatorios, esconder los signos de la corrupción. Precisamente hace unos años echaron en televisión una serie que se llamaba 2 metros bajo tierra, que trataba de esto, una serie muy buena. Y claro, eso me llevó a reflexionar la paradoja de cómo se pretende cubrir lo que es podredumbre con maquillaje para que parezca otra cosa. Y siempre he pensado en que la metáfora que se utiliza para hablar de la corrupción, que es esas actividades ilícitas en las cuales los poderes públicos se apoderan del dinero de los ciudadanos, sea la de la podredumbre en su grado más repugnante y más extremo. Dicho esto, ya poco más voy a decir, solamente quiero que reflexionemos sobre cuáles son las clases de corrupción que puede haber. Está la corrupción tradicional, que conocemos, que es la de llevarnos el dinero ajeno. Pero también hay otra corrupción muy clásica que en España viene desde la época de los Austrias, que es el nepotismo, que es la de colocar a los amigos o a personas que no están capacitadas para determinados cargos en ciertos puestos. Y también hay otra corrupción de la que me gustaría hablar, de la corrupción jurídica. Es decir, cuando las leyes se pervierten y no se utilizan para la finalidad que está en su espíritu. En nuestro Poder Judicial, y quiero lanzar la pregunta al público, a todos, nuestro Poder Judicial en principio parece que los jueces españoles no son jueces corruptos. No, es decir, tendremos muchos defectos, pero llevarnos el dinero ajeno parece que como regla general no. Pero sin embargo, dentro de la carrera judicial, pese a los intentos de los maquilladores, se esconden zonas que huelen muy mal. Y quiero que reflexionen, por ejemplo, en el nombramiento de los altos cargos judiciales. ¿Cómo se colocan en nuestro país a determinados jueces en puestos específicos que tienen un gran poder? Ahí ya hablaré si surge la ocasión, pero ahí quiero poner el énfasis en que en España no existe un mecanismo transparente de nombramiento de altos cargos judiciales. ¿Cómo se gobierna el Poder Judicial? Yo estoy aquí ahora, pero me pueden suspender mañana de empleo y de sueldo. ¿Quién decide eso? Es muy interesante averiguarlo. Y por último, volviendo al concepto tradicional de corrupción. ¿Cómo puede un juez instructor, yo soy juez instructor, investigar un caso de corrupción? Tenemos los medios, tenemos los instrumentos legales, hay mucho de qué hablar aquí. Si hay ocasión, yo propondré unas ideas muy sencillas que creo que pueden ayudar a luchar contra la corrupción en nuestro país. Esto es todo. Muy bueno, ¿eh? Medidas sencillas, además. Así que si solamente la frase medidas sencillas quiere decir que no lo hacen porque no hay voluntad política, ¿no? Son sencillísimas, no estamos pidiendo mucho. Voy a dar la palabra a Fernando. No sé si te quieres poner para hablar si te viene bien, si no, para que hablemos un poco también, una pequeña introducción del control desde la intervención municipal, tu experiencia, cuál ha sido un poco la situación que has vivido, a ver si nos lo puedes contar. Bueno, primero agradecerte, Lara, el estar aquí, a pesar del sacrificio personal que supone venirme desde Murcia en un sistema de trenes como tenemos en Murcia del siglo XIX, parándose el Altaria en todos los sitios con retrasos y no tener ahora tren de regreso, tenerme que quedar aquí, volver mañana, perder 2 días de mis vacaciones por asuntos propios. Como interventor municipal ahora en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, donde he tenido que huir anteriormente del Ayuntamiento de Orihuela, de donde tuve que salir huyendo anteriormente del Ayuntamiento de Crevillent y donde venía huyendo a su vez de la, experiencia profesional más brutal que he tenido en el Ayuntamiento de Casturdiales, donde conocí luego al cabo de los años al juez Luis Acairo Sánchez, que es el que habéis escuchado antes, ¿no? Dicho esto, también celebro, no había estado nunca en ninguna mesa en la que estuviéramos, digamos, los 3 organismos que para mí son claves hablando de los 3, digamos, ámbitos del control y de la sanción que me parecen básicos en la lucha contra la corrupción.
Solo nos faltaría, pues, bueno, incluso también está el cuarto ámbito, el cultural, de los medios de comunicación creando conciencia, ¿no? Que es el ámbito un poco más vidrioso. Pero en principio el control interno de los ayuntamientos, de 8.100 ayuntamientos, con un gasto total de unos 70.000 millones de euros anuales, es el que nos corresponde a los territorios municipales, que somos funcionarios del Estado, pero que una vez pasado el proceso de selección y el curso correspondiente en el Ministerio de Administraciones Públicas, en el INAP, pues simplemente a través del concurso de traslados o de la libre designación en las capitales, el Estado nos libre en paracaídas y ahí se las arreglen ustedes sin ningún tipo de organización jerarquizada, ningún cuerpo doctrinal, ningún tipo de ayuda a ningún nivel, ni de medios, ni de materiales, ni de información, en cada ayuntamiento, dependiendo económica, funcional y orgánicamente del alcalde, que es el órgano al cual tenemos que controlar, ¿no? La consecuencia es bien sabida por todos. Somos absolutamente inoperantes en la corrupción municipal, cuando no la noticia parece que el interventor es cómplice en algunos casos de los políticos correspondientes, que suele ser bastante más abundante esa noticia que la noticia de algún interventor sancionado en expediente, aunque yo cubro mucha parte de esas noticias porque en mi caso es repetitivo la idea de los expedientes sancionadores contra mí para echarme de los ayuntamientos, ¿no? He tenido 2 expedientes sancionadores brutales en el Ayuntamiento de Crevillent, algo que es desconocido para cualquiera, con 54, el primer expediente con 54 acusaciones de faltas graves y muy graves redactadas personalmente por el alcalde de Crevillent, y una vez que fue archivado el primer expediente con el informe del instructor tras año y medio de no encontrar ninguna falta por la parte no prescrita, pues volvió a incoarme aceptológicamente por la dirección que gobernaba el PP en Valencia, un segundo expediente de 9 faltas muy graves, en el que ya fue una instructora de libre confianza del PP, que a pesar de todo también no encontró ninguna falta, pero eso me llevó 3 años de mi vida con una enfermedad y con un desgaste económico y familiar absolutamente brutal. Anteriormente había también sido con un expediente incubado en Casturdiales que el Ministerio rechazó. He amenazado con 2 expedientes sancionadores en el Ayuntamiento de Orihuela que el Ministerio rechazó, y mi apoyo, mi petición de amparo a la justicia ha tenido como resultado la condena por prevaricación de 3 alcaldes hasta el momento, y uno, el de Crevillent, que acaba de ser imputado por mis informes con respecto al contrato de basuras, que ha sido llamado ya como investigado el día 22 de diciembre, junto con la empresa Bornasa, que gestionó en íntima e inmoral conexión con el alcalde. Y yo he sido citado como único testigo de cargo para el día 26, junto con una acusación popular de la cual participo, que se llama Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción, que me nombró, del cual soy presidente de honor. Bueno, dicho esto, para que el marco en el que la administración, yo siempre quería no contar el pasado, sino intentar, bajo mi experiencia de 30 años, que entré en el año 87 en el Ayuntamiento de Galdácano, en Vizcaya, que trabajó como interventor en varias comunidades autónomas, Euskadi, Cantabria, en Madrid también he tocado con el Ayuntamiento de Leganés durante 8 meses como interventor con un nombramiento provisional, y en estos momentos la Comunidad Valenciana, donde estaba en Crevillent y Orihuela, y ahora en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, donde estoy en el Ayuntamiento de Torre del Pacheco. Por lo tanto, me da una visión amplia de los partidos, las dimensiones, de un mundo que es muy distinto a como han contado antes en la mesa anterior. No tiene nada que ver la sofisticación, ingeniería, medios y cifras que se manejan en la anterior mesa con Herzog en los casos de Bankia o de cualquiera de los que tú has citado. Todo ello es de lo que veo nosotros comúnmente en los ayuntamientos, 8.100 ayuntamientos con una estructura muy minifundista, y que sus 70.000 millones de euros pues casi se concentran totalmente en 100 ayuntamientos españoles entre los mayoritarios, ¿no? Y el resto tiene una capacidad de gasto limitada y pequeña, que claro, las cifras de la ley de contratos pues son absolutamente desmesuradas y no sirven para nada. Un contrato menos de 50.000 euros para la mayor parte de ayuntamientos posiblemente es que nunca hace expedientes de obras mayores de los 50.000 euros en base imponible, ¿no?
en muchos ayuntamientos, muchísimos. O sea, casi todo se escapa al control. Depende de qué llames control, porque es que este es uno de los temas que luego si queréis en el debate. Porque la contratación menor no se escapa a los principios de la concurrencia ni a los principios de la empresa mercantil a la que adjudicas, ¿no? Entonces, tiene que estar, independientemente de que no haya un control de fiscalización, tiene que haber previamente unos sistemas informáticos y un buen olfato por el interventor de cada ayuntamiento para separar esos contratos que hay un fraccionamiento ilícito clarísimo por las cuantías o por el tiempo o por el objeto del contrato, ¿no? Pero eso digo que puede ser ya objeto luego, si el otro ponente habla de la ley de contratos, bajo mi experiencia en ese tema, de un interventor que yo en estos momentos vengo haciendo unos 250 reparos por año. Es decir, viene a ser, o sea, reparos son informes de ilegalidad fundamentados, o sea, no más o menos como autos viene a ser el equivalente. Es decir, no basta decir esto es ilegal por lo que sea, es decir, hay que fundamentar el hecho de por qué es ilegal esa situación. Y como además vas a obtener el morro torcido de los técnicos y de los políticos que han tramitado eso, hay que hacerlo con mucho más rigor, lógicamente, la fundamentación de un reparo de legalidad. Además de los reparos, lógicamente, tenemos que mantener la contabilidad al día, hacer las cuentas, hacer todas las informes que quiere Montero, todos los que quiere el Tribunal de Cuentas. Eso nos lleva, cada 3 meses hay que hacer informaciones desmesuradas, muchas veces por duplicado al Tribunal de Cuentas del Ministerio, a los OCCEs, al Tribunal de Cuentas si existe en la comunidad autónoma y al órgano de tutela financiero. Todo eso, más presupuestos, más liquidaciones, más cuenta general, más control financiero, es decir, auditorías financieras de las sociedades anónimas que pueda tener el ayuntamiento, todo eso es el trabajo de un interventor que está absolutamente aislado, ¿no? Pero mi reflexión quiero hacer que en esta experiencia mía de 30 años en defensa de la legalidad hay una primera cuestión que me gustaría exponer, y haciendo un homenaje también a una persona a la que admiro, al profesor Alejandro Nieto, que me parece que es hora de que en alguno de estos cursos anticorrupción habrá que hacer un homenaje a este hombre que fue el único en los años 80, en una época en la que todos vivíamos en la gloria, en un mundo mágico, en el que todo era sólido. Pues resulta que había una persona que en el país y unos libros que se llaman La corrupción en España democrática, La organización del desgobierno, tal, y uno maravilloso que es La balada de la justicia y la ley, en el que desde la posición de un catedrático inmenso de derecho administrativo, aunque ha sido vilipendiado hasta el extremo por compañeros de cátedra y de otras cátedras que no han soportado nunca los análisis certeros de la corrupción, aunque alguno, curiosamente, como un catedrático como Ramio, en su último libro ha celebrado el reconocimiento también de lo que pensaba que era líquido, ha dado cuenta que era sólido en las tesis de Alejandro Nieto. Simplemente, pues, como expresión, porque yo no lo podría hacer de ninguna forma tan bien como lo describe. Entonces, es el no incurrir en el papanatismo. Esto que me resulta bastante doloroso cada vez que oigo en la televisión, oigo en los medios, oigo la idea de que la ley es la ley, hay que cumplirla, y que en España quien la hace la paga, ¿no? Es una broma, hombre, Fernando. Que en España quien la hace la paga es una broma. Pero se repite, no es una broma. De mal gusto. Dicho en la boca de quienes lo dicen no es ninguna broma, ¿no? Entonces, en este libro que veis, la idea es, el título ya es significativo, es balada, es algo incierto, algo que uno no tiene la certeza de que exista la justicia y la ley, ¿no? Dice, la Constitución es la artística fachada. Voy a resumir, voy a decir 3 pinceladas, pero recomiendo intensamente la lectura de este libro. La Constitución es la artística fachada de un edificio arruinado. En ella, como en las iglesias medievales, se alza un pórtico donde se exhiben imágenes de santos protectores que prometen las maravillas de la salvación, cifrada en un Estado de Derecho que asegura el imperio de la ley. Preámbulo. Y que reconoce como valores superiores la justicia y la igualdad. Artículo 1. El templo aparece en efecto bajo la advocación de una Santísima Trinidad formada por la ley, la justicia y la igualdad, a cuyo servicio se encuentra el gran aparato estatal, dado que la Constitución garantiza el principio de la legalidad, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos. Artículo 9.3, sobre todo porque los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Artículo 9.1. Un sistema teológico perfecto, de cuyo orden y buen funcionamiento se encarga un coro de arcángeles judiciales, a quienes nada escapa. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad,
de la actuación administrativa, así como el sometimiento de esta a los fines de la justicia, artículo 106. ¿Quién puede ofrecer más? Hay sin duda, bueno, delante de ese pórtico deslumbrante se abre una explanada vergada de clérigos, obispos, monaguillos y sacristanes, políticos, abogados, que cantan sin cesar las alabanzas de la obra, ensordeciendo a los curiosos visitantes. Sus palabras son hermosas, tal. ¿Qué hace esta bigarrada multitud delante del templo? Bueno, corto y sigo. Hay sin duda lectores que se creen a pies juntillas lo de la voluntad popular, aunque ya es improbable que lo mismo piensen los organizadores de las campañas electorales o los agentes de publicidad política. Existen sin duda ciudadanos que se creen a pies juntillas que la ley es obra del pueblo, o al menos fruto de las discusiones de razón que se celebran en el Congreso. Es muy dudoso, no obstante, que piensen lo mismo los diputados que han asistido a tales discusiones después de haber participado en las negociaciones secretas que las preceden, regateos con los sindicatos, concesiones a partidos no gubernamentales dispuestos a votarla a cambio de otras ventajas, sobornos personales directos, sugerencias de la banca de los americanos o de los rusos, coacciones y vetos de grupos de presión, intercambio de favores institucionales. Hay que ser muy ciego o muy consentidor para aceptar la imputación de paternidad tan inverosímiles como la voluntad popular. Los promotores, los técnicos municipales o los alcaldes no pueden pensar lo mismo después de haber participado en reuniones y pactos donde se reparten millones para unos y para otros y donde se hacen fortunas con una firma oficial. ¿Para qué seguir? Nadie hay más necio que el que termina creyendo sus propias mentiras publicitarias. Entonces tengo dudas cuando veo las caras en la sexta y esto si se las están creyendo o no. Normalmente ponen cara que ni se las creen, es para que las creamos los demás, ¿no? Acabo. En la Plaza de la Constitución solo se echa de menos a un Jesús que expulse a los mercaderes. Pero ay, Cristo era el Hijo de Dios y casi hace falta serlo para atreverse hoy a hacerlos frente. Tan poderosos son. Los mercaderes actuales no se defienden con la violencia de sus policías y soldados, salvo ocasiones, sino con armas más eficaces, la estigmatización y el silencio. Quien los denuncia no es simplemente acusado de antidemócrata, sino oficialmente declarado como tal y sin defensa ni apelación, o obsesionado por la persecución de la justicia, ¿no? Esto me da pie, estos son los temas que plantea Alejandro, incluso en 3 páginas. Yo creo que es el gran problema que tenemos con parte de la corrupción, que es la inoperancia de la justicia, leyes desmesuradas que no se cumplen, que no hay evaluaciones, que no hay auditorías del cumplimiento de esas leyes. Y, por supuesto, hay un tema absolutamente sangrante del que yo voy a hacer hoy, ahora aquí, simplemente un ejemplo para acabar mi intervención con una denuncia concreta, ¿no? Que es, yo estoy acostumbrado como interventor ver siempre cómo los planes generales se cambian normalmente, pero vamos, las modificaciones son siempre a sometimiento de parte, ¿no? Siempre que a un promotor le interesa, por ejemplo, distancias mínimas a cementerios, 300 metros. Se mantienen los 300 metros mientras no afecte a algún promotor. Cuando hay algún promotor interesado en alguna parcela cercana, pues se pasan de 300 a 200 y si hace falta a 50 o a 0 metros, ¿no? O sea, lo de las distancias de elementos tóxicos pues son auténticamente alucinantes en los ayuntamientos. Es decir, la expresión de nuestra situación en los ayuntamientos es absolutamente desmoralizadora y me faltan adjetivos para calificar la situación de profundo desprecio, de situaciones que yo creo que se podría utilizar la frase que la fiscal y que hoy ha resaltado Luisa Cairo en Casturdiales, ¿no? Un estado delictivo generalizado. Pues esta es la situación en muchísimos ayuntamientos, antes con el urbanismo, y una vez agotado ese pozo de petróleo, con los principales servicios municipales, que son los de basuras, primero el del agua, basuras, alcantarillado, limpieza viaria, jardinería y así hasta por los polideportivos, es decir, de cualquier cosa dentro de una estructura piramidal de la corrupción, pues lo que unos trincan de arriba, lo que hacen es un reparto mafioso, que es la clave del funcionamiento de la mafia, la falta de denuncias, porque es fundamental ser muy generoso. Es una de las cosas que aprendí en Galbraith sobre el funcionamiento de la cultura de la satisfacción, ¿no? Para que los caballos se puedan quedar y apropiarse de grandes brazadas de avena, es fundamental, absolutamente fundamental, ser muy generoso con los gorriones en sus raciones de grano, ¿no? Y esto es lo que sucede con la corrupción en los ayuntamientos. Antes me hacía una entrevista. Nadie se ha puesto a pensar cuando los medios de comunicación
de forma morbosa, como antes ha explicado muchas veces Herzog, nos sacan elementos familiares de los políticos. Nadie nos explica algo que es obvio y aparente, pero que mucha gente no cae. Que los políticos nunca redactan ninguna resolución, ningún acuerdo. Raro es. El alcalde Crevillent quizás sea de los pocos que tienen capacidad para hacerlo. Todos ellos, todas esas resoluciones prevaricadoras, cuando les pillan, siempre son redactadas por técnicos o funcionarios o por los técnicos de las empresas. Porque como interventor, unas cosas que siempre miro en los documentos Word y en los PDFs, cuando me traen los pliegos, ahora con la administración electrónica, también en algunos casos se puede operar si se han escaneado el documento, pero ya se pierde el aspecto de propiedades. Pues he detectado varias veces, sobre todo antiguamente con los documentos Word, en propiedades que estaban redactados por técnicos de las empresas concesionarias. Esto es bastante habitual en los ayuntamientos, así de veces. No hay más coger un pliego del agua de un ayuntamiento, coger los de 100 kilómetros a la redonda y ver que ese mismo pliego se repite en bastantes ayuntamientos, ¿no? El pliego, las prórrogas y todo lo demás. Y esta es la situación de profunda desmoralización. El otro día con un compañero interventor general de Zamora, que viene haciendo en Zamora 2.500 reparos al año. Es decir, él hace como unos 10 reparos diarios en días hábiles anuales, ¿no? Antes con el PP y ahora con Izquierda Unida gobernando el Ayuntamiento de Zamora. Da lo mismo, ¿no? Es parte de la decoración del ayuntamiento. Entonces, sus informes, sin más, a él no le... Es un hombre pacífico, hace sus reparos, los archivan, nadie les hace ningún caso y así el ayuntamiento transcurre con contratos ilegales y fraccionamientos en todos los aspectos de todas las áreas de todo el ayuntamiento, como ocurre en Zamora, en Torre Pacheco y en Orihuela y en cualquier otro sitio. El ejemplo paradigmático, me quedo con este ejemplo, es el tema del agua en los ayuntamientos en estos momentos. Por supuesto que siempre me obliga a mencionarlo, que hay un tema en el que el autismo ha sido especialmente grave. ¿Perdona? ¿Eh? El autismo, digamos, el tancredismo, el mirar para otro lado ha sido especialmente grave en España, con una figura creada en el franquismo, apoyada en la Constitución española, en el artículo 47, en un segundo párrafo, para mí espléndido. Es el único derecho, que es el derecho a la vivienda, en el que aparece en la redacción espléndida de nuestra Constitución, aparece redactado quién es el responsable de asegurar el derecho al acceso a vivienda, no a la propiedad, sino al acceso a un alojamiento digno. Son los políticos, los poderes públicos, los responsables. Y un segundo párrafo que dice cómo se financia ese derecho. Se financia a través de la participación de la colectividad en las plusvalías que genere la acción urbanística. Eso a través luego de las leyes del suelo es el patrimonio municipal del suelo, creado ya la ley del suelo en el año 54. En este momento tiene que ser ingente, parecido al francés, un 20% total del suelo. Es casi inexistente. Ni se inventaría en muchos ayuntamientos y tampoco pasa nada. Sin embargo, es el elemento básico, es el 10%, normalmente, entre un 10 y un 15%, pero bueno, el 10% neto, digamos, del aprovechamiento de las plusvalías urbanísticas, del aprovechamiento, digamos, de la nata, de los metros cuadrados a construir o metros cúbicos, depende cómo se mida el aprovechamiento urbanístico. Eso desapareció en España, nadie ha dicho nada, ha sido un descalabro patrimonial, una apropiación privada, una transferencia de renta pública a manos privadas de una forma indecente por miles y miles de millones de euros a lo largo de los últimos 20 años. Nadie se ha preocupado por ese tema. Ahora el que me preocupa es el tema del agua, sobre todo ahora por la situación y una denuncia que voy a hacer muy concreta como aportación a estas jornadas. Veréis, comentaba antes en la comida que me causó cierto impacto y lo tengo grabado. Normalmente cuando doy así cursos lo suelo poner al principio, ya de entrada. Un vídeo de 3 minutos o 4 minutos de cruz y raya, en la que es el Parlamento del Congreso Español, en la que uno de los dos, hace de parlamentario, que desde la tribuna empieza a decir: señores parlamentarios, vengo aquí a denunciar que fulano de tal... Le corta inmediatamente el presidente de la Cámara: señor parlamentario, en esta sala no se pueden dar nombres. Bueno, pues lo que vengo a denunciar es que alguien en el sitio de Pozo no sé qué, señoría, le vuelvo a advertir por segunda vez que no se pueden dar datos ni identificación de sitios. Bueno, pues lo que puedo decir es que alguien en algún sitio se ha llevado dinero de señoría
No se pueden de ninguna forma hacer ese tipo de acusaciones. Bueno, pues, acato su decisión, señoría. Pero lo que está claro y lo que es cierto seguro es que alguien en algún lado se ha llevado algo. Este es un discurso bastante general. Yo prefiero, dada mi experiencia, me conozco muchos casos concretos, tendría para más de un día. Que si no podemos compartir la parte judicial, El la agua. parte del Tribunal de Cuentas, la de En los estos momentos el medios. servicio público más importante. Mira, las estadísticas en España están falseadas. Las estadísticas que da el Ministerio de Hacienda de estos 70.000 millones de gastos no recogen en su mayor parte los ingresos y gastos públicos del agua, porque es un flujo de los ayuntamientos donde están concesionarios, hay un efecto neto, se incumple constitucionalmente el artículo 134.2, que es el principio de universalidad y presupuesto de principio bruto. Es decir, hay un efecto neto, el concesionario se coge los ingresos y sus gastos y se paga sus gastos con ello, el efecto neto es cero y se contabiliza por cero. La mayor parte de ayuntamientos no reflejan nada en la funcional, en el código de programa 161 en gastos del agua. Pero lo que es grave, gravísimo desde el punto de vista medioambiental ecológico, por la Directiva Marco Europa, que obliga precisamente a externalizar los costes y asumir por los usuarios, es que el autoconsumo del agua, el consumo municipal del agua, en la mayor parte de ayuntamientos tampoco se reflejan en los suministros de agua, que creo recordar que es la 221 del concepto de gastos del capítulo 2. Es decir, miles de millones de metros cúbicos de agua que desaparecen en las contabilidades y cuyo coste es abonado por el resto de usuarios en los ayuntamientos correspondientes. Eso lo podéis comprobar en los ayuntamientos donde haya concesionaria. Aquí en Madrid, con el canal de Isabel II, es otra cosa distinta. Coger cualquier ayuntamiento con una concesionaria y mirar a ver los presupuestos, si está el programa de gastos del agua y tal. Pero es que además se incumple la normativa de una forma flagrante. Que nos estamos quedando sin tiempo, que si no, no van a poder intervenir Un ellos. minuto. Venga. En estos momentos, en el Congreso de los Diputados ha aprobado una ley, la Ley de Contratos del Sector Público, en el que, de forma subrepticia y a través de una correa de transmisión de los traficantes del agua, que fundamentalmente son lo que llamamos las tres hermanas en España, que es el grupo Agbar, Aguas de Barcelona, Aqualia, de la empresa FCC, y Acciona, a través de muchísimos millones de euros en varios años, desde el año 95, en una sentencia del Tribunal Constitucional, ratificada luego en la Ley de Tasas y Precios Públicos y en la Ley General Tributaria del año 2003. Un primer hachazo dieron en el año 2011 con la Ley de Economía Sostenible, ahora acaban de hacer un hachazo. Entonces fue CIU, en el año 2011, fue CIU el que en el Senado hizo unas enmiendas para acabar con un párrafo que mantenía el derecho público siempre en los servicios coactivos y el régimen de monopolio como el agua. CIU, como sabemos luego en el 2012, en el Páginas del País, fue beneficiada con generosas aportaciones de Agbar a su fundación de Convergencia y a su fundación de Unión. Año 2012, la presentación de enmiendas a favor de Agbar por Convergencia en el Senado a ultimísima hora en el año 2011. Año 2017, de forma subrepticia, sin estar en el proyecto inicial, el Grupo Ciudadanos, en este caso el Grupo Ciudadanos porque las relaciones de Convergencia o PDeCAT con Agbar no son buenas, se han buscado otra correa de transmisión y han aprobado dos disposiciones finales, la 11ª y la 12ª, y una disposición adicional, la 43, bueno, 43ª, en las cuales desaparece la regulación del agua en España, se acaba la regulación del agua en España y se consagra el poder tarifario de las compañías del agua, que van a poder cobrar libremente el precio que quieran por el agua y, sobre todo, van a poder perfectamente hacerse con los recibos impagados, que no tienen que ir por el porcentaje objetivo, por lo tanto se legaliza los cortes del agua, que ahora eran absolutamente ilegales. Bueno, pues esta situación, en la que una correa de transmisión Ciudadanos en nuestro Congreso lo que hace es actuar de correa de transmisión o de servidores de los intereses económicos de un grupo ante el desconocimiento casi generalizado y solo con las intervenciones de Podemos que presentaron el grupo en el Congreso y en el Senado, presentó 3 enmiendas respectivamente a cada una de estas 2 disposiciones finales y adicionales, ¿no? Esto realmente es un escándalo que tendría que estar en la prensa y en los medios de comunicación sobre la subordinación de los intereses políticos de determinados partidos a los grupos empresariales, a los lobbies que se han gastado millones de euros, entre ellos en el Consejo General del Poder Judicial, adoctrinando magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia a través de un convenio entre la Fundación Agbar y el Consejo General del Poder Judicial, que funcionó concurso gratis total en la sede de Barcelona de Agbar de los años 2011 al 2014 y que no fue eliminado hasta que mi abogado denunció directamente al Consejo General del Poder Judicial esos convenios
impúdicos, con una formación impúdica, adoctrinando la propia empresa Agbar en cursos de derecho de agua a magistrados de TSJ de toda España. Espérate que ahí eso nos lo va a contar ahora Jesús, porque si no vamos a hablar... Esta es la denuncia concreta y con esto acabo para que pueda hablar Julio. mi intervención. Pues muchísimas gracias. Fernando, yo lo que pienso es que si tú has tenido tantos expedientes, quiere decir que tú denuncias y hay muchos interventores que no denuncian. Por eso vamos a darle paso a Julio, a ver si podemos hacerlo, porque si no luego no vamos a tener posibilidad de que nos pregunte el público, y si alguien quiere preguntar por ahí por streaming y no puede hablar, una breve intervención para que luego pueda hablar Cristina y Jesús nos explique un poco la parte del Poder Judicial. A ver, primero, me da mucho gusto estar aquí hablando de corrupción. Yo soy discípulo de Alejandro Nieto y desde el año 1990 que llegué a la universidad, en las comidas que tenemos los lunes nos hablaba de corrupción, de la corrupción urbanística. Él tiene un libro muy interesante sobre la corrupción, varios libros sobre corrupción. Y enlazando con lo que decía Fernando, hay una cuestión que es que la corrupción ha cambiado. Es decir, originariamente fue una corrupción urbanística, era muy fácil de hacer corrupción urbanística, los lápices de colores a los cuales hizo Alejandro Nieto un artículo bien interesante, y ahora el problema es la legislación de contratos. La crisis económica no ha sido una crisis económica que haya afectado a la corrupción, sencillamente ha variado de sitio. No se podía construir porque no había nadie que comprara las casas, pues se pasaba a la contratación. Yo creo que aquí en la contratación hay dos aspectos. Tú has hablado de los problemas que tienes tú como interventor. El problema es que la mayor parte de la contratación pública no se hace en España a través de las administraciones públicas, se hace a través de las sociedades mercantiles públicas y a través de las entidades públicas empresariales, con lo cual el problema central es que no hay intervención delegada, no hay intervención y por consiguiente el control público es un control mucho menor. Pero un control que es muchísimo menor, además añadiendo un segundo factor importante. La ley de contratos, siempre que alguien te pregunta sobre la ley de contratos, hay que empezar explicando qué se aplica de la ley de contratos a cada uno de ellos. Quiere decir, los cerca de 400 artículos que está en la ley de contratos que acaba de aprobar el Parlamento, a una sociedad mercantil pública se le aplica media docena o una docena. Preceptos que son complicados de entender, posibilidades de hacer lotes, posibilidades de trocear el objeto del contrato, posibilidades de extraerlos y sacarlos a sociedades mercantiles públicas, que a la larga lo que acaban conduciendo es una situación muy extraña. Yo creo que el caso que mejor puede ilustrarlo y que conecta con lo de que me preguntabas sobre el Tribunal de Cuentas es el papel que han jugado las sociedades estatales de obras públicas en España. Hay una de ellas que tiene un gran problema de corrupción, exteriorizado, que es Aquamed. Que vamos a tener a Zahara, la denunciante de Aquamed, el jueves. Pues en el caso de Aquamed, el caso de las sociedades estatales de obras públicas, que han realizado todas las obras hidráulicas de regadíos, de carreteras y de ferrocarriles en España en los últimos años. Si cogemos, yo hice un estudio allá por el 2011-2012, un estudio de cuántas veces habían sido examinados por parte del Tribunal de Cuentas. Una sola sociedad. Claro, las posibilidades que hay de coger un problema de un error, digamos un error, no voy a decir corrupción, si quiero un error, son unas posibilidades muy reducidas. Segundo, ¿tiene medios suficientes el Tribunal de Cuentas para efectuar la valoración de ese conjunto de sociedades? O más allá, cuando nos planteamos qué tipo de control hay que efectuar de las sociedades, el caso reciente de las controversias que ha habido en alguna empresa pública en Madrid. Lezo, Canal Isabel II. No estaba pensando en ella, estaba pensando en la empresa municipal del suelo, cuando los antiguos gestores decían sometimiento al derecho privado, podemos hacer lo que queramos. Bueno, mire, yo de eso sí que sé mucho, de esa causa sí que sé mucho. Sí, pero ahí el problema central es que decir, eso evidentemente no es cierto, hay dinero público, pero generamos figuras jurídicas que tendencialmente conducen o pueden conducir a la aparición de fenómenos de corrupción. Yo creo que por ahora es suficiente. Vale, yo ahora le voy a dar, porque claro, que hemos estado hablando al inicio de la charla, Cristina, ¿no?
que están escuchando fuera, que se está haciendo eco de las jornadas, que estamos aquí pocos, pero que es que ahí fuera se tuitea, tal, se ve en streaming. Pero es que para unos, los que sabemos que el descontrol es mayúsculo, que no hay control ninguno, que los medios de control están controlados, que no hay recursos y además no son independientes, a mí me imagino que poder contar esto a la ciudadanía desde los medios de comunicación debe ser prácticamente imposible, no generamos inquietud, debe ser difícil, ¿no, Cristina? Claro, yo seré muy breve porque indudablemente lo que cuentan mis compañeros de mesa es mucho más interesante que lo que yo voy a decir y saben cosas que yo no sé ni ustedes tampoco. Y ustedes no las saben porque no se las puede contar la prensa. Y no se las puede contar la prensa porque no hay periodistas. Hay dos fechas para mí básicas para explicar lo que sucede con el periodismo y si no existe periodismo, todo esto ustedes no lo podrán llegar a saber. La primera es cuando en 2005 Pasqual Maragall en el Parlament de Catalunya dice «Ustedes tienen un problema y aquest problema es diu 3%». Ustedes tienen un problema, le dice a Artur Mas, y su problema se llama 3%. Hablaba de corrupción, por supuesto. Allí estaban presentes todos los grupos políticos con representación en el Parlamento. Estaban presentes los sindicatos. Estábamos presentes periodistas de todos los medios de comunicación que en ese momento tenían alguna representación en Cataluña, que éramos muchos, éramos decenas. Estaban presentes los técnicos. Estaban presentes no solo los técnicos del Parlamento, sino aquellos que habían participado del 3%, porque como bien decías tú, no, el 3% no lo daba Jordi Pujol o Artur Mas en la manica, sino que la administración pública estaba penetrada. Bien, tuvo que pasar una década. Tuvo que pasar una década para que alguien hablara de todo eso. Básicamente los medios de comunicación, que al día siguiente se hicieron eco y la noticia desapareció absolutamente. Pero esa todavía era una época en la que parecíamos ricos. Y luego llegó 2008, y en 2008 se hizo el primer ERE en los medios de comunicación y se hicieron 3 o 4. Se hizo Cadena SER, El País, La Vanguardia. Entre 2008 y 2012... se echaron a la calle a 12.000 periodistas. Se echó a la calle a 12.000 periodistas en España. Se suponía que había una cabaña, permítanme la expresión, de 16.000 periodistas en España en 2008. Esto quiere decir que en 2012 había 4.000 y que nosotros pretendíamos que 4.000 periodistas nos dieran la misma información que 16.000. Pero no solo eso, sino que echaron a la calle a los veteranos. Es decir, a mí en 2008, para empezar, pero a todos los que habíamos trabajado en el sector político, económico, de corrupción, en judiciales, etcétera, nos echaron a todos a la calle. Y ese mismo año, 2008, en los periódicos empezó a aparecer el término prima de riesgo. Y yo la primera vez que leí prima de riesgo en la portada de un periódico, exactamente La Vanguardia, supe que la pobreza y la corrupción habían desaparecido de nuestras vidas. Porque cuando se utiliza una abstracción para hablar de un problema, el problema se le hurta al ciudadano. Bien, en ese momento, con la mínima expresión del periodismo en España, a todos aquellos a los que nos echaron, nos volvieron a contratar. De hecho, nos echaron y nos dijeron, vete, que en un año tú te haces autónomo y cuando ya seas autónomo yo te contrato por pieza. En aquel entonces se cobraba por pieza unos 500, 600 euros, el equivalente por grandes reportajes. Ahora está entre 40 y 70 euros. Bien, ¿qué pasa? Que ningún periodista en este momento puede dedicarse a investigar y mucho menos tiene el tiempo para escuchar todo lo que ustedes pueden contarnos, de ninguna manera. Porque si haciendo todos los reportajes que te da tiempo apenas llegas a los 600 euros al mes, el resto del tiempo lo tienes que hacer, pues mira, poniendo el culo en otro lado. Eso quiere decir que la información que llega es nefasta, pero sobre todo que para rellenar los periódicos han decidido que lo que se paga es la opinión. Con lo cual, nos hurtan la información y nos dan una opinión. Pero ¿quién pone a los opinadores en los periódicos? Los partidos políticos y la administración. Cuando ustedes ven un programa de televisión, más allá de que yo pueda participar en tertulias o en circos mayores o menores, que casi todos son circos, lo que ustedes ven normalmente son personas puestas por partidos políticos o recomendadas por partidos políticos que, por supuesto,
que por supuesto no son aquellos que llevan la investigación de nada, porque hay muy pocos que llevan la investigación de algo. Bienvenidos sean los pocos que hay. Sin embargo, como no tenemos tiempo de ninguna manera de llevar a cabo esas investigaciones proceden solamente de filtraciones. Y toda filtración es interesada. Este es mi pequeño retrato del periodismo. Sé que no es alegre, pero es lo que hay. O decimos lo que hay o no existirá, no volverá a existir información, porque además sucede una cosa terrible, que aquellos periodistas que fueron expulsados montaron pequeños periódicos que sí intentan ser independientes, pero son digitales, porque se montaron sin capital. ¿Cómo se montaron sin capital? No tienen para pagar a los periodistas. Así que se da la paradoja de que aquellos periódicos que todavía tienen un poco de capital, a base ellos sabrán de qué, no hablan de los problemas que tienen los ciudadanos, básicamente no hablan de la gestión de lo nuestro, de cómo se gestiona, porque el papel del periodista debería ser contarle: usted pone dinero, cada paso que da, cada aire que respira, cada vaso de agua que bebe, pone un dinero. Y yo le voy a explicar la gestión que la administración pública hace, señor. Es absolutamente imposible. Pero los pocos que van a intentarlo o que lo están intentando, es imposible que lo hagan, porque la información digital, que es la única que se puede montar sin capital, es gratis. Y como los ciudadanos no la pagan, tampoco pagan al informador, que es el periodista. Y estamos en un callejón sin salida, dando vueltas a la nada, rodeados de opinadores situados ahí por los partidos políticos. Oye, muchísimas gracias, Cristina. Yo quiero preguntarte también una cosa antes de dar paso a su señoría, que me interesa mucho. ¿Qué va a hacer? Claro, estamos hablando del control judicial, que al final es al que llegan todas estas causas de corrupción política. Una iniciativa como esta, promovida por organizaciones y personas que de manera amable vienen a compartir su experiencia de los órganos de control o desde los corruptores que hemos estado viendo ayer, los buzones anónimos de denuncia, las herramientas participativas, las instrucciones de las causas judiciales. Mañana vendrá Mariano también, de luego, para seguir hablando de esto. ¿Cuánto nos ha costado? O sea, yo quiero agradecer desde aquí el Periódico El Plural o a periodistas como Cristina, que se han implicado desde el inicio en esta iniciativa, pero ¿cuánto nos está costando que los medios den información de las jornadas? ¿Cuánto tiempo hace que te digo, ayúdame a meterle un puro a una botella? Bueno, con cariño, ¿eh? Con todo Por cariño. favor, Lara, ayúdame. Lo peor que se ha hecho, desde mi punto de vista en Madrid, que hay cosas terribles, es coger vivienda pública y dársela a un fondo buitre. Bien, yo busco... Lara lo sabe y nos sentamos. Venga, tenemos tiempo para un café. Es imposible que yo tenga tiempo como periodista para estudiar lo suficiente un caso. Hombre, yo puedo decir que hoy ha pasado esto, jajaja, sin dar datos, que es lo que se suele hacer lamentablemente. Pero para que yo pueda dar esa información que Lara y yo llevamos intentando ofrecer todos los entresijos, yo debería tener un sueldo que me permitiera no trabajar en 6 trabajos, porque mi pluriempleo son 6 trabajos cada mes. Bueno, y solamente voy a añadir un añadido, es que muchas de las informaciones que estos periódicos digitales dan es porque las acusaciones populares nos tomamos la molestia de, cuando recibimos una providencia de sus señorías, explicársela, volverles a explicar por dónde va el procedimiento, que hay que ser un experto para entender de qué va, te llaman 100 veces, tú intentas con tu conocimiento llamar al otro o al afectado, o sea, lo hacemos de una manera informal, lo que debiera estar haciendo las administraciones públicas, en fin, los partidos políticos. De cada caso local de ayuntamientos que acabo de oír, Sí. de cada uno de ellos, hay un gran reportaje, hay un artículo y hay una información. No la hay, pero debería haberla, pero es absolutamente imposible. Sí, claro. pero ¿sabes qué pasa? Que la información es un derecho y construye la democracia. Así que volvemos a reiterar, es importantísimo una ley integral contra la corrupción política para impedir que estos poderes fácticos lleguen a gobernar, y necesitamos, señoría, muchos recursos públicos, por favor, y mucho poder judicial. A ver qué nos puedes aportar en esta parte. Bueno, pues muy brevísimamente. La verdad es que me he quedado impresionado, bueno, por las intervenciones de todos, pero en particular, vamos a ver, desde el punto de vista del periodismo. A mí siempre me ha gustado señalar el paralelismo, la similitud que hay entre la labor del periodista y la del juez instructor.
Los dos tienen que investigar. Los dos tienen que hacerlo de una manera imparcial y neutral. Y los dos necesitan medios y tiempo. Claro. Y además el periodista tiene que ser un experto en todo. Tiene que saber derecho urbanístico, derecho administrativo, tiene que saber física nuclear, si es que estamos hablando de una posible fuga, tiene que saber cómo se construye una presa, tiene que saber de una cantidad de cosas infinita, porque en realidad la corrupción y la investigación está por toda la sociedad. Bien, establecido este paralelismo, yo creo que podemos llegar a soluciones comunes. Miren, los jueces de instrucción, pues podemos tener muchos errores, evidentemente, y yo he sido el primero que he hecho autocrítica de nuestra profesión. Pero por muchos errores que tengamos, creo que como regla general no somos gente que metamos la mano en el bolsillo ajeno. Si nosotros queremos que la corrupción, como cualquier otro delito, se descubra en España, tiene que haber una investigación criminal como el periodismo, independiente e imparcial, y que no dependa de una manera o de otra del poder político, económico de cualquier clase de oligarquía. Eso es fundamental. Miren, yo en mi juzgado de instrucción estoy aplastado por una gran cantidad de labor que es estrictamente burocrática. Y yo no tengo la formación y el conocimiento de un profesor como usted para llegar a esos detalles de la contratación administrativa. Bastante hago con resolver los delitos leves, que son los juicios de faltas, minutar los atestados, tener que pasar las declaraciones. Cuando nos llega un caso verdaderamente importante, un mamotreto, pues la verdad es que no estamos en condiciones ni de medios materiales, ni siquiera de conocimientos jurídicos para poder resolverlo. Eso es así. Entonces vamos a dejar de quejarnos y vamos a ver qué podríamos hacer. El objetivo es claro, una investigación criminal que se asemeje a una investigación periodística, en búsqueda de la verdad, objetiva, imparcial, independiente y neutral. Podríamos decir, bueno, pues que aumenten los medios materiales y que haya más jueces de instrucción. Bien, eso es correcto. Pero tenemos que ser realistas y comprender que España no es jauja, no estamos en Suecia, tenemos los medios económicos que tenemos. Con los medios que hay, ¿qué es lo que podemos hacer? Podría haber una serie de reformas para simplificar los trámites procesales. Eso es fundamental porque buena parte del trabajo que hacemos es estrictamente superfluo. Podría haber reformas para garantizar que los testigos estén realmente protegidos, porque la normativa que tenemos es parca, arcaica e insuficiente. Podríamos considerar la posibilidad de crear órganos colegiados de instrucción. Ya sé que es un tema muy polémico y muy discutido, pero por lo menos pensarlo. Y podríamos también pensar, cuestión muy importante, en que hubiera cuerpos de peritos económicos al servicio de los jueces de manera parecida a lo que hay con los médicos forenses. De la misma forma que yo no soy un experto en medicina, tampoco soy un experto en economía. Y precisamente decían en una mesa redonda que se organizó como consecuencia de un libro que publicó el colectivo Sansón Carrasco, que me imagino que lo habrán oído, que también es famoso en la lucha contra la corrupción, buena parte de las sentencias son absolutorias en España, sencillamente porque los jueces no entendemos las complejidades del mundo financiero y ante la duda saben que estamos obligados a absolver. Ahora bien, yo creo que todo esto es de sentido común y que algunas de estas propuestas cuestan poco dinero, por no decir ninguno. A mí me gustaría, antes de terminar, que de verdad reflexionásemos sobre el futuro, que es posible que a los jueces de instrucción nos ocurra algo parecido a lo que el periodismo independiente ha sufrido. Miren, hay un debate ahora sobre la mesa muy candente sobre si deben investigar los jueces o los fiscales. Yo soy partidario de que investiguen los jueces, pero les digo, no es lo más importante. Da igual quién investigue. Lo importante es que el órgano investigador sea completamente independiente y los fiscales son autónomos. Fíjense la diferencia. Porque el fiscal, de una manera lejana o cercana, directa o indirecta, tiene una conexión con el poder político. Miren ustedes, les pido ayuda, porque nosotros cuando los jueces hablamos parece que lo hacemos desde una perspectiva corporativa, y más yo como juez de instrucción, que parece que lo que quiero defender es mi puesto de trabajo. Miren, da igual quién investigue, pero que sean completamente independientes. Si mañana le da la investigación a otro órgano jurisdiccional, a otro órgano
sea jurisdiccional o no. Tiene que ser no tan independiente como somos los jueces ahora, sino más todavía. Es un absurdo, es una ofensa a la razón decir que la investigación criminal en España no funciona y pretender que investigue un órgano que es menos independiente y que tiene conexiones con el poder político. Eso sí, se pretende una reforma cosmética. Bueno, vamos a modificar el estatuto orgánico del Poder Judicial para que dependan del poder político, pero menos. Mire usted, a mí eso no me sirve. Es lo que decíamos antes del maquillaje mortuorio. Se trata de algo que hiede cubrirlo con capas de cosméticos. Miren, quien investigue en España tiene que ser completamente ajeno al poder político e independiente, porque el truco que nos quieren vender es que son autónomos. Claro, si el día de mañana se le da la investigación a los fiscales y resulta que el fiscal es tan independiente, tan imparcial y tan neutral como somos los jueces ahora, ¿para qué servía? Para ese viaje no hacían falta alforjas. Eso evidentemente no lo quieren. Y termino mi intervención precisamente con unas palabras del caso Lezo, bueno, de ese pinchazo telefónico tan interesante que decía el expresidente de la comunidad autónoma. Dice, ¿el problema es la instrucción? Claro que el problema es la instrucción, no es el juicio, porque a juicio irá a llevar las pruebas que se han filtrado y se han cocinado durante la fase de investigación. Sin embargo, si hay un órgano que investiga de manera independiente, les digo, sea juez o fiscal, cuando pones todo el material sobre la mesa, ya no se puede controlar. El problema está antes. Por eso digo, periodistas y jueces tenemos un problema muy parecido. La investigación tiene que ser independiente. Y hay una serie de medidas que cuestan poco o nada de dinero en las que tenemos que comprometernos todos. Pues está visto la frase que llevamos diciendo desde hace 2 días. Los órganos de control controlados en todos, en la intervención municipal, en el Tribunal de Cuentas, en los medios de comunicación, en la judicatura y la sociedad civil y haciendo lo que puede y las personas, cada uno desde su ámbito, dando una lucha titánica que hay que arreglar con una ley integral contra la corrupción política, a poder ser. Bueno, como queda poco tiempo, yo creo que a lo mejor alguien quisiera hacer alguna pregunta, ya que tenemos una mesa muy interesante. No sé, Miguel pregunta. Miguel. Una pregunta, y si hay tiempo, si queréis, cuento una anécdota entre Tribunal de Cuentas y partidos políticos, si queréis. La pregunta, o sea, me ha parecido muy bueno el punto, ya había pensado de lo que es el derecho procesal y cómo simplificarlo y cómo manejarlo, y quería meteros un poco dentro de la misma pregunta a Cristina con el tema de los medios y cómo conocemos los casos, ¿no? Bueno, yo soy el portavoz de la Comisión de Investigación de la Corrupción en la Comunidad de Madrid por Podemos. O sea, que llevo 2 años haciendo un máster en todo tipo, también con muy pocos medios, hago mis investigaciones, todo este tipo de cosas. Y al final hay muchos momentos en el que no puedo evitar sentirme un títere de una función mucho más grande, porque hay veces que la posibilidad de hacer bien o no mi trabajo un día determinado en una comisión que viene no sé quién, el sacar de verdad cierta información a la luz que pueda salir a veces de una instrucción judicial, viene de una de esas filtraciones mágicas que, como decía también Cristina, nunca, o sea, siempre vienen con un interés y que yo en absoluto puedo gestionar esos tiempos, ¿no? Y entonces, además, esto combina otro tipo de derechos, digamos, entre la transparencia, el derecho a defender hasta que, bueno, de que eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, esos juicios mediáticos. Entiendo que existan los secretos de sumario, pero me parece que está funcionando de la forma menos beneficiosa para el beneficio común, ¿no? Para el bien común. El que se sepan exactamente todas las cosas. Hay veces que de un sumario puede haber cosas muy morbosas que tienen que ver con una persona, pero a lo mejor nos estamos perdiendo una parte fundamental del sumario que tampoco nadie está contando, ¿no?
Y entonces no sé si teníais alguna pregunta sobre eso, ¿no? Sobre la parte de partidos, yo en realidad llegué a Podemos después de las elecciones europeas y fui a montar la parte de transparencia y de financiación. O sea, os podéis imaginar luego lo que haya habido después con Venezuela y con todo esto, ¿no? Y lo quiero contar, aunque no sé si le parecerá a todo el mundo en parte una buena idea. Yo venía de antes de estudiar y escribir bastante también sobre partidos políticos, su financiación y el Tribunal de Cuentas, ¿no? Y entonces yo ya había leído una sentencia que decía que del Tribunal Supremo, que decía que la mayoría de los trabajadores del Tribunal de Cuentas habían llegado ahí a dedo por alguien, ¿no? Además, sé que los que investigan a los partidos políticos nunca es un solo consejero, como pasa en diferentes áreas, pero en el área de partidos políticos siempre hay dos, que siempre ha sido uno del PSOE y otro del PP. Entonces, claro, con estos dos elementos yo me imaginaba que jamás iba a ser efectiva esa fiscalización y todo. Lo que hay, sigue habiendo retraso y eso es claro y es un problema, ¿no? El caso es que se acaba de terminar hace poco la auditoría de Podemos desde sus inicios, de 2014, 2015. Bueno, os puedo avanzar que van a salir fallos, errores de amateur, del principio que todo empieza, parece que montas una cuenta, pones una aplicación de crowdfunding y ya funciona. Y ahí habremos cometido algunos errores administrativos, ya saldrá. Os aseguro que no ha salido nada de Venezuela, pero lo alucinante es viendo con el resto de contables, muchos de ellos con muchas experiencias que han pasado un montón de auditorías, es decir, jamás en nuestra vida hemos visto una auditoría como esta, jamás. O sea, hay veces que ni siquiera se usaban muestras, sino que se ha visto, por ejemplo, absolutamente todos los movimientos bancarios. Jamás han tenido algo tan brutal, o sea, y desde aquí reconocer que no dudaba un poco de ello, de los funcionarios, el trabajazo que hacen, pero es que a la conclusión que hemos llegado todos es, si este es el trabajo que se hace con partidos políticos, imagino que se hace con todos igual. ¿Cómo ha podido haber casos de financiación ilegal en este país? Pues, ¿cuántas cuestiones? No sé muy bien por dónde empezar. Yo quiero decir una cosa muy breve, porque ya que el señor juez ha querido poner su nota optimista, yo también la tengo. Todo cambio viene desde lo local, y si no hay un cambio desde lo local, no existirá ese cambio. Por eso, uno de los grandes problemas que seguro conocéis es la gestión de la prensa local y de las radios locales por parte de los ayuntamientos, por parte de los pequeños partidos y, sobre todo, por parte de las empresitas de pueblos y ciudades. Sin embargo, solo con la gestión de lo local, cuando hablaba antes, el periodismo tiene que decirte a ti dónde va tu dinero, tiene que decirte a ti cómo gestiona lo tuyo, solo desde lo local eso es perceptible por el ciudadano. Y en la medida que es perceptible por el ciudadano, ese ciudadano reclama una no corrupción. Es decir, en la medida en que el ciudadano ve cómo se gestiona su fiscalidad y da fruto en lo local, cosa que no verás a nivel estatal, es cuando percibe lo que sucede como propio y, por lo tanto, lucha contra el robo. De otra manera no entiendo la lucha contra la corrupción, y creo que desde lo local los políticos, ya que eres político, es donde el papel es más básico y para mí primordial en la lucha contra la corrupción, sin duda. Yo voy a hacer un añadido, así ahora voy a darle paso a Julio con el tema y luego a Jesús con el tema de los juzgados. Como político, ¿hay partidas presupuestarias para hacer iniciativas como esta? No hay. Entonces, te voy a hacer la contrapropuesta. Por favor, sois un partido político, pues hablad de que haya partidas presupuestarias para que las organizaciones que están aquí o los periodistas total puedan también concurrir. Por alusiones. Espera, te lo decimos luego. A ver, yo en relación con el Tribunal de Cuentas, el problema central es que siempre ha funcionado mal. Es decir, no ha sido precisamente una de nuestras instituciones de las cuales podamos estar más orgullosos. Como tú has dicho, ha habido mucho, es un gran cementerio de elefantes, desde siempre, desde que se crea en el año 1982, con su configuración moderna, pero ha habido un problema gordísimo en el periodo del primer mandato, del mandato de la mayoría absoluta del PP, que es que no solamente es que no tenga medios,
es que que ha habido numerosos tribunales de cuentas de las comunidades autónomas que han desaparecido y se han encargado la gestión al Tribunal de Cuentas del Estado. Que se haya hecho una auditoría en serio a Podemos me parece muy bien. El problema es que lo que se ha gastado, el tiempo que se ha gastado en hacer esa auditoría a Podemos, sin duda ha contribuido a que la contratación pública no se haya controlado como se debe controlar, incluso en la parte en donde la legislación permite una verificación más estricta. Pero insisto mucho, cuando hablamos de contratos públicos, la mitad de la contratación pública en España no la hacen las administraciones públicas. Las hacen las entidades del sector público, cuya fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas es mucho más laxa. ¿Se ha pensado en algún momento en cambiar la Ley General Presupuestaria? ¿Se ha pensado en algún momento en dotar de medios suficientes al Tribunal de Cuentas? Porque yo cuando hablé la primera vez con Lara, sí está muy bien esto de una ley contra la corrupción, pero no, hay un factor mucho más importante. Si no tenemos medios materiales para aplicar esa ley, ¿para qué queremos la ley? No, en eso estábamos de acuerdo. Pero dijimos ley y además... pero es que cuando hablamos de esto, es que tenemos la segunda administración tributaria por habitante más pequeña de la Unión Europea. Hombre, ¿y de juzgados y jueces? De juzgados andamos en una situación parecida. O sea, los mecanismos de control interno de los ayuntamientos tienen poco personal. En las sociedades mercantiles públicas es que no hay mecanismos de control. Entonces, claro, si vamos uniendo todos estos, pues al final decimos, sí, bien, tenemos una ley perfecta, bonita, la ponemos en un museo, pero... con dotación... Cabe preguntar entonces quién tiene dotación presupuestaria. Parece que nadie. Cristina, lo digo en serio. Pero sí es que es cierto. Pero igual que cuando la prensa norteamericana dice que la prensa española es la peor de Europa, ¿por qué? Entre otras cosas, por un problema de dinero. Cuando hablamos de la administración española y los problemas que tiene la administración española, vamos a ver, es que en Europa hay 16 funcionarios por cada 100.000 habitantes, en España 9, en general. Y en los órganos de control y la administración, o sea, tenemos la segunda recaudación tributaria por PIB más baja de Europa. Es decir, y eso es sintomático de que nuestra administración tributaria no es la suficiente. Y la administración tributaria podría servir para hacer verificaciones de las declaraciones de la renta de los políticos. Podría servir para eso. Y a lo mejor se descubrían cosas. Pero tampoco nos creamos que se hacen las cosas así, que salgan en las declaraciones de la renta. Hacer corrupción es muy fácil y hace falta mecanismos mucho más depurados. Lo que decía antes Fernando, de que hace falta tener un montón de... Fernando y el juez decía que hace falta un montón de peritos de peritos económicos, de peritos para poder realizar una verificación. No digo que buena, medianamente razonable para andar por casa, porque lo que tenemos no llega a ese nivel. Y para ello intención política. Para ello intención política, sí. Y recursos públicos. Sí, recursos públicos. Lo que pasa es que, claro, recaudamos muy poco y, claro, como recaudamos muy poco, no tenemos dinero para destinarlo a lo que tenemos que destinarlo. Bueno, vamos a hacer un añadido. Lo que recaudamos, el 25% de la contrata se va en corrupción. Así que si podemos cortar ese chorreo de dinero, es que parece que recaudamos, lo ponemos aquí y aquí ya decidimos que no. Recaudamos, lo ponemos aquí y se nos va el 25%. Sí, pero es que tenemos un 25% en la fase de recaudación que no recaudamos y perdemos por el agujero de la corrupción una parte también muy considerable. Yo sí quería aportar la idea de segmentar o desagregar un poco las responsabilidades. Es decir, esta tendencia que tenemos a que papá Estado me dé, o papá autonomía o papá local que me dé más recursos públicos para poder, por ejemplo, financiar jornadas como esta, particularmente me parece poco democrático. Creo que hay una correlación directa entre las subvenciones, el dinero que da el clientelismo, las migajas, los granos a los gorriones por parte de las administraciones y el comportamiento luego de esas asociaciones. No hay más que enviar en los municipios, coger la lista de las asociaciones financiadas por cada ayuntamiento o la lista de la publicidad institucional. Yo vengo haciendo siempre anualmente reparos, por ejemplo, el otro día hice 5 reparos a 5 contrataciones de asignar dinero a los distintos medios digitales y de prensa de mi ayuntamiento, porque el gasto total en el año 2016 ha sido de 26.000 euros en base imponible, todos ellos a dedo. Entonces, eso es un fraccionamiento ilícito. Las subvenciones, me coge las subvenciones por
que además siempre con la trampa denominativa se asignan con nombres y apellidos a asociaciones concretas que en algunos casos incluso comportamientos inconstitucionales, ¿no? que nadie analiza. Entonces, hay un tema aquí que es, y quiero decirlo claramente, la dignidad de la ciudadanía española. Y yo creo que aquí tenemos un problema grave, o sea, un problema muy grave. Es la ciudadanía la que tiene que financiar cursos como estos. Es la ciudadanía la que tiene que mantener un movimiento social, la que tiene que mantener movimientos culturales, la que tiene que mantener... Es la ciudadanía... Los medios independientes. Es la ciudadanía la que tiene que mantener los peritos, es decir, por ejemplo, el cuerpo de funcionarios, que somos cerca de 3 millones en España, pero que tenemos un sueldo, que es, por ejemplo, en mi caso, grato, es un sueldo buenos, tenemos capacidad suficiente para, de forma interprofesional, aportar nuestros conocimientos jurídicos públicos a todos estos casos que son para hacer de peritos de movimientos sociales, que es lo que vengo yo haciendo con múltiples asociaciones, pero así mucha más gente. El problema es que en estos momentos coincide una crisis económica bestial, una crisis social, recortes cíclicos, es decir, totalmente contraindicados con la política socialdemócrata keynesiana, y junto a todo, y una desmovilización social en la que estamos viendo que hay casi una desaparición de los movimientos sociales. Y en algunos momentos incluso hay, con el fenómeno Podemos, una tendencia de que como ya está Podemos, ya nos lo harán todo ellos también, ¿no? Entonces, con la desaparición de muchas mareas, por ejemplo, también con este tema. Por ejemplo, otro día una amiga mía, que ha sido secretaria general de Greenpeace, ella dijo públicamente que en su opinión el movimiento ecologista había desaparecido en España. Y así de bastantes... Hay un indicador que es bastante, y concluyo con esto como aportación también, es la aportación de la sociedad española en el IRPF, que es el 70% de la recaudación. Esto es una estadística que nunca se da. Y sobre todo nadie recuerda, porque sois todavía muy jóvenes, que en el primer año 78, con Ordóñez de ministro de Hacienda, las declaraciones del IRPF, el primer IRPF integral, porque entonces era parcial, se hicieron públicos con bombos en el que tú podías comprobar la declaración de renta de tu vecino, o de tu dentista, o del restaurante de abajo. Eso desapareció rápidamente con el tema de ETA. Se utilizó la idea de filtraciones de datos que podría ser motivo de chantaje para el terrorismo etarra. Llevamos ya 5 años de desaparición del terrorismo etarra y yo creo que es momento suficiente para plantearnos lo que es un estándar en los países nórdicos. Tú entras, y de hecho creo que me han comentado en algún curso que han estado educadores en Barcelona, que es una de las publicaciones con mayores accesos por Internet, el de las declaraciones de renta en Noruega y Dinamarca. Entonces, yo creo que esto es una reivindicación de transparencia elemental. Discutimos muchísimo de transparencia en general con cuestiones retóricas y no con cosas muy concretas. La declaración de renta de todos los españoles debería ser perfectamente transparente. Cualquiera podría poner el nombre y apellidos de una persona para saber cuál es su comportamiento cívico, cuál es su capacidad de compromiso con la sociedad. Las estadísticas son brutales. Una cifra que recuerdo de memoria es en la declaración de renta del año 2015. ¿Cuántos creéis que hay declaraciones de renta superiores a 70.000 euros de rendimiento brutos? ¿Cuántos estimáis que ganamos más de 70.000 euros brutos anuales como el conjunto de nuestras rentas? Dinos. Echar el 1%, el 15%, el 10%, el 8%, el 50%. ¿Cuántos creéis que ganamos, entre los que me incluyo, más de 70.000 euros brutos al año según el reflejo social? Es el acto, digamos, ciudadano más importante de compromiso social de cada uno con el resto de la sociedad. No llega al 4% de los que declaramos. Y estoy seguro que si pudiéramos comprobar, si hubiera estadísticas sobre eso, ahí estamos todos los funcionarios, todos los profesionales cuya nómina no nos podemos escapar, que si pudiéramos escaparnos, nos escaparíamos. ¿Qué pasa con todos los profesionales, abogados, dentistas, pasteleros, autónomos? ¿Dónde está toda esa sociedad? ¿Quién cotiza en este país? Y paralelamente habría que preguntarse cuántos cobramos menos de 25.000 brutos anuales. ¿No? ¿Se reflejaría ahí? Pues muchas gracias. A mí lo de la ratio de jueces me parece algo que he preguntado sobre los procedimientos para concluir. Bueno, vamos a ver. Evidentemente,
el esfuerzo que se hace en justicia está muy por debajo de la media europea. Podemos decir, bueno, es que resulta que en nuestro país hay otras prioridades. Queremos construir carreteras, hospitales, me parece muy bien. Pero entonces, correlativamente, tendremos que asumir con valentía las consecuencias de nuestra decisión. Y es que cuando tengamos un divorcio, un desahucio, cuando haya que investigar un robo, pues evidentemente la administración funcionará peor. Lo que no se le puede es buscar 5 pies al gato, ni nadie da duros a 2 pesetas. Eso es una decisión que tienen que adoptar los políticos, no los técnicos ni los jueces. Nos movemos con los recursos que nos dan. De todas formas, antes de acabar, y enlazando con las intervenciones de todos, yo decía que los jueces, pues bueno, gracias a Dios, por ahora, no somos conocidos por llevarnos el dinero ajeno. Pero de la misma forma que decía yo al principio, que ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial me puede suspender de empleo y sueldo, puede hacer otra cosa, me puede llamar y ofrecerme un cargo con coche oficial, ganando lo mismo o más, dejando toda la responsabilidad que nos aplasta y las montañas de papel que están en el juzgado, y para servir a mi país. ¿No es eso una forma de comprarnos también y de aplastar los espíritus más rebeldes? No ha dado tiempo a hablar de eso, pero ahí era donde yo quería insistir, y ahí es donde hay que hacer el llamamiento a la sociedad civil. Miren, no hay transparencia en el funcionamiento del gobierno del Poder Judicial español. Al Consejo, que es nuestro órgano de gobierno, los eligen los políticos. Y los altos cargos judiciales, que son un caramelo para cualquiera, vista toga o no la vista, se asignan mediante procedimientos que no tienen ninguna transparencia. Ahí está la clave. Y, por supuesto, yo, por ejemplo, soy representante de una plataforma, Movimiento de la Sociedad Ciudadana por la Despolitización de la Justicia. Por supuesto que hay soluciones, pero no se quieren aplicar. Yo solamente puedo expresar mi admiración por los valientes como ustedes, que sin medios están luchando por regenerar nuestro país. Eso es todo. Y yo quiero decir una última cosa. Ninguno de ustedes paga ya información. Ninguno de ustedes paga por la información que recibe. Sí, sí. Bueno, casi ninguno. Yo pago. Casi ninguno. O sea, Casi ninguno compra periódicos. y contexto. Casi ninguno está suscrito. Casi ninguno. Sí. Porque si hablamos de los 4.000 que tiene contexto, o de los 5.000 o de los 20.000, casi ninguno. Pregúntense si ustedes no pagan la información, ¿quién la paga? ¿Quién la paga? Y ahí podemos volver a la ¿Quién paga esto? Efectivamente. Si ustedes no pagan la información, si ustedes no son responsables de aquello que quieren saber, pregunten quién paga. Hoy corruptil.com tenemos un apartado que pone Dona, nos viene muy bien. Nosotros queremos impulsar todo tipo de historias como esta, que Fernando dice que los financia la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo. Se nos ocurrió lo de la ley integral contra la corrupción política. Vamos a hacer un crowdfunding, porque como no hay, venga Cristina, ¿qué te parece que hacemos un crowdfunding aquí? Mira, como poco, para poner de manifiesto si realmente la sociedad civil participaría en algo tan importante como la lucha contra la corrupción. Pues no participa. Entonces, no sé muy bien cómo habrá que hacerlo, porque, en fin, o sea, si la sociedad civil no participa y no hay recursos para poder... Vamos a dar el paso a Miguel, que me quiere contestar. Una cosa muy sencilla, tipo lema. Sí. Si resulta que los delincuentes principalmente, incluso... Conozco un fiscal que así lo ha declarado y yo lo asumo, que la delincuencia está fundamentalmente en el poder político y económico. ¿Cómo vamos a esperar de esos mismos políticos que se hagan el harakiri financiando cuestiones efectivas contra ellos mismos? Es decir, pues es un contrasentido. Bueno, antes solamente voy a decir esto, porque voy a decir lo que se ha dicho esta mañana, que estaba aquí Manuel Viloria de Transparencia Internacional, ¿vale? Y entonces alguien le ha preguntado por la financiación de Transparencia Internacional a nivel mundial, vaya, que los Soros, ¿no?, lo financia. Y entonces hemos empezado con el debate de quién financiaría, o si él al final dice que se lo habían cuestionado mucho, pero al final les pareció que era más interesante el fin que no quién financiaba, porque bueno, esta era una convocatoria que se presentaba tú con tus objetivos, tú no sé qué, no sé cuántos. Yo ayer con Simona Levi al final, mira, Cristina, que esto tuvo mucha gracia, porque salíamos después de haber visto la película, los chavales flipando, pero bueno, esto cómo ha sido posible, la tal, y entonces íbamos andando hacia la puerta
Y le digo, ella me dice, nosotros la parte de los denunciantes la tenemos muy desarrollada. Y le digo, Simona, yo el resto de las partes las tengo muy pensadas y cómo planteas a los demás, pero necesitamos 35.000 euros. Si nos das 35.000 euros, y entonces me dice, hay una convocatoria gordísima de la lucha contra la corrupción en Qatar, que no debe haber un sitio más corrupto que Qatar, ¿no? Y estaba Sergio de la plataforma Exnec diciendo, pero ¿cómo vamos a presentarnos a una convocatoria en Qatar? Y ella decía, ¿cómo que no? Lo importante es que podamos sacar adelante la ley. Y yo me quedaba diciendo, a mí me parecía un poco Qatar, un poco heavy, pero digo, si me dan para hacer la ley, pues no sé, nos quedamos ahí en ese debate, ¿eh? No sé muy bien. Y ahora voy a decir a Miguel. Sí, solamente 15 segundos, no quiero monopolizar más, pero unas reacciones así muy rápidas. A Cristina, sí, la información libre no sale gratis. Yo doy a un par de periódicos también, hay que hacerlo. Claro. Pero una cosa sobre lo que has dicho a nivel local. Tú vete a un nuevo partido, vete a una ciudad de tamaño medio, dile al único o a los dos medios que están subvencionados y que se mantienen por la subvención que se lo vas a cortar. Además, a veces es una emisora de una radio, mírate, sea alcalde de un pueblo de 5.000 habitantes y échate en contra a la cadena SER o a la COPE o a quien sea. Lo sé. Sí, o sea que estamos todos de acuerdo. Pero... Hablaba de los ciudadanos, no de los medios, ¿eh? Sí. Los medios ya sé que en lo local los tenemos perdidos. Ya, pero es que yo lo he visto a algunos compañeros que llegan ahí, ¿qué haces con esto? O sea, es que además te deja una situación que no puedes ir ni para adelante ni para atrás, ¿no? Pero bueno, luego otra parte, yo creo que sí, la financiación de los partidos políticos se ha mostrado absolutamente central dentro de toda la crisis política que hemos vivido y no me parece de más. Si hace falta más medios, se deberían hacer, también se tendría que poner en forma y hacer una carrera realmente profesional y meritocrática dentro. Y si quieres, luego después te cuento que he presentado la propuesta de modificación de la Cámara de Cuentas para ampliarle, darle función sancionadora, hacer evaluaciones públicas y también meterse a investigar partidos. Y te cuento... ¿Partidos y fundaciones de partidos? Exactamente, eso es lo que he dicho. El Fundescam, por ejemplo, no lo fiscalizaba ni el Tribunal de Cuentas ni la Cámara de Cuentas. Si quieres, luego te cuento también el descanso, las reacciones a todo esto. Y es que ese es el punto más alto casi de la pirámide que hablaba antes Urrutia Goicoechea, que para darle un dato parecido al que ha dado él, miraros cuántas personas declaran donar a partidos políticos. No me acuerdo exactamente, pero creo que sale en torno, eran como 60.000, no creo equivocarme en magnitudes. El Partido Popular dice que tiene 800.000 afiliados. ¿Qué está pasando en este país? ¿O es acaso la forma más fácil? Y porque el Tribunal de Cuentas mismo dice en sus informes que todos los pueblos y las financiaciones y los partidos dentro de los pueblos por debajo de 20.000 habitantes están fuera de radar, porque no tienen los medios para verlo, donde sabemos que se concentra todo eso. Y precisamente a veces es la financiación de partidos, porque hay que darle a los gorriones y porque te dejo a los gorriones picotear siempre que dejes para la caja de todos. Eso ha sido una gasolina y una correa de transmisión fundamental en este país a la corrupción política. No es la única, pero es la que deberíamos parar y es la que hace más daño a la legitimación democrática del propio Estado, de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias. Yo creo que ya nos tenemos que ir, ¿no? Que estos chicos llevan aquí todo el día, los pobres. Eso queda grabado ahí para la posteridad, señoría. Fernando. A ver si alguien quiere. Ah, una última, perdón. Perdón. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice la señora Fallaras de que hay que empezar por abajo y por lo pequeño. Y en base a eso le voy a preguntar al señor Urrutia una cosa. Hay un caso para mí que es muy importante por todo lo que ha pasado y porque a veces se nos olvida, yo creo, que la historia. El tema del canal de Isabel II es plena actualidad y parece muy importante, pero ya Gil y Gil empezó con las sociedades mercantiles municipales. ¿Cuáles son las competencias de intervención en todo ese tema de las sociedades mercantiles municipales? No, que la competencia existe. Artículo 220 de la Ley de Haciendas Locales. El control financiero de los interventores sobre las sociedades municipales mayoritariamente públicas, por ejemplo. El canal de Isabel II es un 80%. En la Comunidad Autónoma, la intervención de la Comunidad Autónoma, el interventor general con interventores delegados tiene la obligación absoluta
de hacerles control financiero de legalidad complementarios a las auditorías económicas que como sociedad anónima están comprometidos. Todas estas sociedades del agua, EMASESA, EMASAGRA, EMUASA, EMAFESA, que son 51, todas las sociedades públicas, 51% municipal y 49%, que son mentiras, simplemente son nominales, porque luego toda la gestión está dominada por el socio minoritario, los interventores tenemos obligación absoluta anual, y es un incumplimiento de nuestras funciones que podría motivar un expediente disciplinario por incumplimiento de funciones, un control financiero anual, que además no lo tenemos que hacer nosotros directamente, porque luego hay un artículo 222 de la Ley de Haciendas Locales sobre la independencia de los órganos de control municipales que nos permite precisamente subcontratar. Nosotros directamente solicitamos la contratación de medios auxiliares como lo hace la IGA. Esa técnica la he utilizado yo en el Ayuntamiento de Crevillente y fue demoledora. Por ejemplo, con respecto a la concesionaria. La fiscalización por mi parte, el control financiero de la concesionaria. Y eso es lo que me motivó el expediente de 54 faltas graves y graves junto al tema de abonarse de las basuras. O sea, medios hay, la legislación está. El problema es, ¿quién la conoce? ¿Quién la conoce en los ayuntamientos? Entre otros movimientos sociales, los grupos políticos nuevos emergentes, ¿de quién se fían? ¿Cómo es posible que haya pasado, que haya colado en el Congreso estas tres disposiciones que eliminan, anulan totalmente el derecho al agua en España? ¿Cómo es posible que no haya técnicos y que participen en todas estas situaciones, que asesoren perfectamente? La semana pasada estuve dando una charla hablando del control y necesidad de la independencia de los interventores en Vera. No sé si os suena Vera. Es unas playas magníficas, donde tenía una casa Zapatero, un pueblo muy pequeño, ahora en estos momentos 15.000 habitantes. En la charla estuvieron concejales del PP, estuvieron secretario e interventor. Yo hablé de la independencia de los interventores, la necesidad de tener sueldos fijados por el Estado en función de la cuantía de la población, del tamaño poblacional y de las sociedades que tenga ese ayuntamiento. Vi algunas sonrisas en la charla, pero nadie habló nada y yo no me quise meter para preguntar por qué se estaban sonriendo. En la comida me revelaron cuál había sido la causa. El secretario y el interventor del Ayuntamiento de Vera, de 15.000 habitantes de segunda categoría, y ellos son de segunda categoría, ganaban 100.000 euros al año brutos cada uno de ellos. Yo estoy en un ayuntamiento de primera, soy de categoría superior, estoy en Orihuela, ahora en Torre Pacheco, ayuntamientos de primera, gano 70.000 euros brutos anuales, que debía ser el límite total en función de la comparación con otros estratos de la administración y que fue además el primer borrador de la RESAL. ¿Sabéis de dónde salían? Porque el ayuntamiento no asignaba los 97.000. Tanto el interventor como el secretario, el interventor tenía un sueldo asignado de 1.000 euros mensuales de la sociedad Codeur, Sociedad del Agua, a la cual tiene que auditar financieramente la autoridad de legalidad. Le pagaban 1.000 euros mensuales en un segundo sueldo que es absolutamente incompatible. Pero, ¿quién se mete con estas historias? ¿Quién denuncia esto directamente a Fiscalía? Bueno, pues ahora he tenido 2 reuniones con un concejal del PP para asesorarles para que presenten una denuncia a Fiscalía directamente. Y que se acabe la historia. O sea, ya está bien esto de que no sé, que es que hay agujeros en la administración. No, tenemos leyes bastante buenas, bastante buenas. El problema es conocerlas con profundidad y sacarles punta. Esto me parece importantísimo. Que parece como que todo el mundo es malo, todo el mundo colabora en la corrupción. Entonces parece que el problema está en la ciudadanía, no tanto en las instituciones, no tanto en las leyes, no solo. Más que el aspecto subjetivo, el parte objetivo. Esta tarde Luisa Cairo ha hablado de un libro que se lo pasé yo, que se llama, y os recomiendo, que se llama Neurología de la Maldad. Es una de las claves que a Cairo y yo hemos hablado desde hace muchos años. Es decir, lo que viene a decir, muy bien, pues me parece importantísimo esto. La clave de la corrupción en cualquier país está en la cultura y en la capacidad de vigilancia y de sanción. Claro. La idea es, cuanto más te vigilo, mejor te comportas. Y eso se muestra en el que, según estudios científicos de este psiquiatra de Barcelona que ha publicado, contrastado con múltiples estudios de psicología social y psiquiatría, viene a decir que se repite de forma muy similar en todas las sociedades, sea Australia, Estados Unidos, España,
tal, frente a las tesis historicistas, etnicistas de la picaresca, de que, claro, España es el país de Rinconete y Cortadillo, de aquí, ¿qué vamos a esperar de la corrupción? Es mentira, falacias, manipulación. Los científicos sociales nos dicen que hay un 30% más o menos de la población, siempre en cualquier lugar, aproximadamente, que se comportan con bondad independientemente de los contextos económicos y políticos. Que hay un 5% en general, no pasan de un 5% los perversos, es decir, gente mala. Y en medio hay un 65% de población, dice, y vuelvo a repetir el psiquiatra en su libro, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, un 65% que actúa en función del riesgo que percibe en el comportamiento. Es la idea del ángel bueno y ángel malo. Es decir, si nuestro ángel bueno nos da información de que si actuamos mal en una decisión económica, sea privada o pública, pero la corrupción no es solo política de administración, hay unos tomantes y otros que dantes. Si el ángel bueno nos avisa que el peligro que corres es cierto, porque mira fulanito, fulanito, menganito lo que ha pasado, la mayor parte del 65% actuará correctamente. Y esto es lo que sucede. Y hay un programa de salvados que es magnífico cuando entrevistan al presidente del Parlamento de Finlandia, que explica perfectamente esto. Es que allí, lo que le está contando Évole era imposible, porque el riesgo que corres si haces eso que le estaba contando de España es inminente. ¿Son mejores éticamente los luteranos? Mentira. Tienen un mayor riesgo de ser pillados si actúan mal. Y aquí esta es la clave. Y esto me parece que es lo que tenemos que hacer con la corrupción. Vigilancia, sanción y una cuestión vidriosa, más complicada y sofisticada, la cultura. Bueno, yo voy a añadir una cosa. De nada sirven las leyes, por muchas que haya. No digo que ya tenemos suficientes leyes, de nada sirven las que hay si no hay una acción coordinada y eficaz de los distintos ámbitos en los que hay que intervenir. Así que como corrupción es una acción transversal, de nada sirve lo que hay, de hecho es palmario, que de nada sirve lo que hay porque no hay una acción integral. Y esta mañana ha sido muy interesante la intervención que ha hecho Manuel Vilori hablando de una experiencia en Suecia. Es que ahí atajaron la corrupción cuando, con una crisis económica brutal, yo no sé en qué siglo era, si a principios del 19 o ya no me acuerdo, o a finales, o hicieron una acción, pero vamos, además la ha contado, la ha explicado, o sea, atroz y como un bulldozer contra la corrupción y de manera transversal y coordinada. No me sirve de nada tener las leyes que haya si no pueden ser, y no me sirve de nada si no es que no hay una cultura de medidas educativas, medidas de concienciación, campañas de concienciación sobre buzones de anónimos de denuncia, si no hay juzgados especializados, es que no me sirve de nada. Lo que hay no sirve, es un hecho. Así que no es que no haya que hacer más leyes, hay que hacer una que coordine todo. Yo siempre comparto la experiencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Es que ahí, fíjate cuando se hizo funciona. una instrucción de las causas judiciales, pues coordinada, es que eso era una locura. Pero bueno, es que estos chicos se tienen que ir, que llevan aquí toda la mañana los pobres. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí, a los que están en streaming y nos han seguido también, por supuesto a Cristina, a Jesús, a Fernando que ha venido de Murcia y a Julio. Muchas gracias por haber intervenido y a ver si podemos sacar adelante algo. A vosotros por aguantar hasta el final. Y a Lara por organizar estas jornadas básicas, imprescindibles, Lara, y por tu trabajo eficaz y culto. Gracias. Gracias a Cristina también, gracias. Y hecho con talento. Por ejemplo, la idea está esta mezcla de los cuatro hoy, ¿no? Bonita esta mesa, ¿no? Que es bonita esta mesa, es que ¿no? yo no he visto nunca esta pluralidad en los distintos ámbitos de la administración. Sí que